Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Teodolito Guillén, director de posgrado del TEC. Es para mí un honor dar la bienvenida a nombre de la Comisión de Directores de Posgrado de CONARE a esta conferencia que es titulada Conferencia Virtual Año 2020 por la Salud Mental en tiempos de pandemia. Esta se realiza en el marco de la declaratoria que realizó CONARE a finales del 2019 para declarar el 2020 Año de las Universidades Públicas por la Salud Mental. En su momento, esta declaratoria sirvió para atender otros problemas asociados al manejo de la relación laboral con la familia, sociedad en tiempos cada vez más complejos. Sin embargo, la situación actual ha continuado a ver la salud mental bajo otra perspectiva, en donde el problema y los retos son cada vez más complejos. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, quisiera agradecerles su tiempo para poder brindar estos aportes que se han preparado y que también es importante destacar que no pretendemos tener todas las respuestas a las múltiples variables que se han presentado en la pandemia y esperamos poder ayudar un poco, ¿verdad?, en lo que se pueda para poder brindar alguna que otra solución dentro de las diferentes perspectivas que se puedan ver. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son la doctora Mónica Salazar Llanos y el magíster Mario Durán Araya. Mónica nos conversará sobre el tema Muchos roles, una familia, conviviendo en tiempos de pandemia. Mónica es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, subdirectora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, docente de la Escuela de Psicología y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Maestría en Gerontología, Psicología Clínica y de Salud, Ciencias Cognitivas y Ciencias Neurológicas. Ella es licenciada en Psicología de la UCR y es experta en gerontología, el máster de gerontología y también tiene un doctorado en neuropsicología de la Universidad de Salamanca. Vamos a dar la palabra a la doctora Mónica y vamos a escuchar con atención su ponencia. Les invitamos al público a poder realizar las preguntas durante la presentación en el apartado que ustedes tendrán a mano derecha, en donde se indica PIR, preguntas y respuestas. Con mucho gusto atenderemos todas las preguntas una vez finalizada la presentación de Mónica y de Mario. Agradecerles el espacio y le doy la palabra a la doctora Mónica Salazar. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a las personas que nos acompañan. Es una oportunidad para encontrarnos y conversar sobre algunos temas que en realidad a todos nos han cambiado nuestra cotidianidad. Yo quisiera sumar a las palabras de don Teodolito que realmente recibimos con mucho agrado que ustedes puedan ir participando conforme van escuchando y puedan ir enlazando sus preguntas, aunque las contestemos después, pero de esa manera mantenemos un diálogo más abierto. En esta ocasión, yo quisiera acompañarles esta tarde con un tema que hemos denominado Muchos roles, una familia, conviviendo en tiempos de pandemia y que tiene un interés especial por validar los muchos cambios que han acontecido en estos meses desde que el COVID-19 se hizo presente, que en realidad se hizo presente de una manera abrupta e inesperada en lo que ha implicado en la vida cotidiana. Pero me gustaría comenzar aclarando varias cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de familia, en realidad estamos hablando de familias. Hay una enorme diversidad en nuestras familias y las familias tienen que ver con aquello que en un microsistema, en un espacio de convivencia, se desarrollan en relaciones, en roles y actividades y pueden ser familias unipersonales. Sabemos que en Costa Rica en este momento muchas familias son unipersonales. Algunas de estas personas están en soledad y aislamiento desde hace varios meses. Algunas se acompañan de sus mascotas. Algunas familias, en cambio, son familias de varios núcleos consanguíneos, comparten una relación de consanguinidad
Y otros, en cambio, también viven en un mismo espacio, en un mismo lugar de convivencia y les consideramos familia porque ya vivían de esta manera y entre sus miembros intercambiaban con roles y con actividades, responsabilidades en la vida diaria. Y esas familias muchas veces también podrían no tener relaciones de consanguinidad. Y esto también tiene que ver con el segundo concepto, que es el de la pandemia, que en realidad hoy los estudios internacionales y nacionales nos demuestran que son varias pandemias simultáneas y de esto vamos a ahondar un poco ahora. La pandemia está atravesada por grandes condiciones de desigualdad y por grandes condiciones de inequidad. Y entonces es una pandemia que se vive muy distinto cuando se vive con hambre y pobreza, condiciones estructurales que previamente ya estaban en esas familias instaladas, familias que ya previamente no tenían trabajo o no tenían un ingreso estable, familias que dependían de la informalidad y que en este momento están atravesadas por una condición de vida mucho más difícil en violencia, con violencia doméstica o con violencia en sus barrios y en sus comunidades, personas que ya vivían, familias que ya vivían en soledad. Y es muy importante entender que esta forma diversa y variada, que no es igual para todas las familias de vivir la pandemia, marca muchísimo un tema como el que vamos a trabajar hoy de la salud integral, que valida la importancia de la salud mental. Es verdad, además, que en esta pandemia ha quedado mucho más claro que existe un manejo diferencial, un peso diferencial por género, siendo las mujeres las que típicamente desarrollan una doble jornada, la desarrollaban afuera, un trabajo fuera de casa para sostener un ingreso económico y un trabajo en casa, pero que además implicaba el cuidado, que podrían ser familias que ya tenían una persona con discapacidad en su hogar o que tenían una persona con alguna enfermedad crónica o una enfermedad en una fase terminal en su hogar y que ahora además se suma a ese cuidado de la casa, a esas labores de la casa y a ese ingreso socioeconómico que se intenta buscar a trabajo afuera, se suma la labor educativa que se ha trasladado, la escuela se ha debido trasladar al espacio del hogar, al espacio de la familia, y esto implica una triple jornada en este momento, porque suelen ser las mujeres las que han asumido ese rol de educadoras en el hogar. Esto es realmente importante porque además las familias vivimos en espacios que pueden ser realmente muy distintos en sus condiciones y que existiendo familias que comparten en un solo cuarto el espacio donde se alimentan, donde duermen y donde tienen ocio y además ahora tienen labores educativas, hay otras familias que no tenían además un lugar físico, ¿verdad? Estable y que dependían de una red de apoyo o de solidaridad donde quizás convivían en otra casa de otra familia y sus hijos o sus hijas eran cuidados de esa manera, ya sean niños, sean adolescentes, personas menores de edad. Es muy importante entender que ese espacio físico reducido trasciende cualquier posibilidad en este momento de una responsabilidad individual por buscar mejor calidad de vida. En realidad, la pandemia ha reducido, ha limitado todas estas posibilidades e incluso en casas en donde quizás existían más de un cuarto, no era común que el comedor fuese a la vez oficina, a la vez escuela, comedor, lugar de juegos y recreo. Es una situación que ha venido de forma inesperada a transformar la realidad que estamos viviendo y ha implicado una ruptura y a esta idea vamos a volver también al final de esta presentación, una ruptura con nuestras redes de solidaridad y con nuestras formas previas de sostenernos en solidaridad. Y esto es importante porque tenemos que volver a activar mecanismos para volvernos a encontrar en redes de solidaridad porque es lo que sostiene nuestra salud más integral y nuestra salud mental. Se han mezclado espacios y se han mezclado roles, se han multiplicado las labores, las preocupaciones y hemos tenido como familias diversas que priorizar. La respuesta inicial que dimos ante la crisis fue una respuesta preparándonos, en otros espacios de charlas lo hemos trabajado con esta metáfora, para una carrera intensa, ¿verdad? Como si fuera una carrera de 100 metros y al resultado una maratón. El desgaste que estamos percibiendo ahora justamente deriva de la pérdida de nuestros andamiajes. Los andamios
Son estas estructuras que se colocan mientras estamos construyendo. En la vida diaria, en el proyecto de vida de una persona, nosotros y nosotras usamos andamios. Nosotros tenemos estructuras que nos ayudan a organizarnos para construir proyectos de vida. ¿Cómo nos sosteníamos antes de esta pandemia? Pues con los lugares del entorno de nuestro barrio, los parques de nuestro barrio nos ayudaban a sostener nuestra salud, nuestros vecinos y vecinas nos ayudaban a sostenernos. Y desde cuido de personas hasta compartir solidariamente alimentos si hacía falta, vigilar de noche mientras teníamos algunos que ir a trabajar de manera más informal, otros familiares lejanos, otros núcleos que no convivían con nosotros en el mismo espacio, nos ayudaban a sostenernos. La actividad física de movernos fuera, conversar en el bus incluso con alguna otra persona, era un andamio que en este momento hemos perdido con una sensación además de riesgo, de amenaza de acercarnos a la otra persona que está enfrente nuestro. La escuela era un espacio de contención tremendamente importante, significativo para contener a muchos menores de edad que en este momento se han quedado sin ese espacio de desarrollo, el trabajo o incluso actividades como hacer mandados o ver a nuestras amistades. Esta pérdida de los andamiajes es una idea importante que vamos a insistir en esta charla porque tiene mucho que ver con aquello que realmente está afectando nuestra salud integral y en ella la salud mental. No es solamente un tema de la responsabilidad individual o de la iniciativa individual, sino la toma de conciencia de que la pandemia rompió nuestros andamios, rompió el andamiaje que teníamos y con el cual nosotros construíamos proyectos de vida. Al inicio entra un periodo de crisis, se nos anuncia, debemos distanciarnos, debemos confinarnos, debemos aislarnos en la medida de lo posible y surgen un montón de emociones que cumplen una función. Las emociones siempre cumplen una función, tienen que ver con mecanismos muy evolutivos que nos ayudan en nuestra sobrevivencia y se activan siempre que exista una situación que desencadene, en este caso, una crisis, que era una crisis de una realidad absolutamente inesperada y amenazante además. El problema es que esa crisis ya no es de un estrés inicial o de una ansiedad inicial o de un miedo o un temor inicial. Es una crisis y una amenaza que se ha sostenido en el tiempo. En Costa Rica, 4 meses, 5 meses vamos a cumplir pronto y va a tender, nos anuncian, va a tender a durar muchos meses más. Y por tanto el estrés se vuelve un estrés crónico. Y una idea fundamental es que la función de la emoción, de ayudarnos a sobrellevar, a reaccionar frente a esa situación inesperada, si se sostiene en el tiempo, implica un desgaste fisiológico. ¿Qué se sabe? Se sabe que situaciones de estrés crónico demuestran absolutamente desgaste fisiológico, síntomas que surgen, fatiga mental, fatiga física, una menor capacidad para utilizar nuestros recursos. Y esto son aquellos síntomas que escuchamos de nuestras personas cercanas y escuchamos en los medios. Le llamamos ansiedad, le llamamos depresión, llamamos trastorno del sueño, trastorno de alimentación. Es muy importante reconocer que no estábamos preparados para esto, no pudimos entrenar y por tanto nos desestabiliza. Y reconocer eso es fundamental para intentar adaptarnos a esta situación, porque la ansiedad va a ocurrir naturalmente. Ocurre porque hay una situación amenazante y se ha sostenido en el tiempo. Cada persona de los miembros de una familia lo va a expresar de una manera distinta y de formas distintas, pero tenemos que entender que es una reacción sana que tenemos que poder identificar para poderla manejar. Esta es una imagen que yo quisiera compartirles de lo que implica esta pérdida de los andamiajes. Una persona no se desarrollaba, una familia no se desarrollaba en un espacio confinado, se desarrollaba en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, hacían algunos deportes afuera, conversaban en la acera cuando iban a la pulpería. Para personas cuidadoras, salir a comprar el pan en la mañana era su oportunidad de intercambiar y de tener interlocución con otras personas vecinas que le ayudaba a sostener esa sensación de pertenencia, de cuido, de red. Estos cambios y estas pérdidas en la rutina, en las redes de apoyo, en el trabajo, en el espacio educativo, en los espacios culturales, incluso la sensación de pérdida de libertad, esto implica reconocer un duelo. Tenemos pérdidas.
Y esto está directamente asociado a esa sensación de estrés crónico que nos fatiga física y mentalmente porque constantemente estamos tomando conciencia de estas pérdidas que además se vuelven acumulativas en el tiempo porque no parecen existir todavía otros mecanismos con los cuales podamos lidiar frente a esta pandemia. ¿Qué generan nosotros? Pues generan estos estados de alerta constante, porque hay una amenaza, que es una amenaza real, la amenaza está en el virus, pero es una amenaza que hace que internamente sintamos la percepción de que es amenazante salir al espacio afuera, de que es amenazante encontrarnos con otros. En otros espacios yo he conversado sobre el buen trabajo que quizás podemos hacer quienes somos padres o madres de familia de enseñar el distanciamiento más físico, no el distanciamiento emocional, pero sí el físico, de tomar los 2 metros de distancia frente a otra persona. Pero yo me pregunto realmente cuál es el mensaje simbólico que, por ejemplo, las personas menores de edad, los niños y las niñas están interiorizando en nuestras familias. Porque aunque lo peligroso es el virus, el mensaje suele ser de amenaza cuando estamos cerca de otras personas. Y nos produce una sensación de amenaza y sabemos que tenemos que poder cuidarnos implementando una serie de estrategias como el uso de las mascarillas, la distancia, el lavado de manos constante, no tocarnos la cara, pero estamos constantemente bajo alerta y eso fatiga y fatiga de una forma integral, física y mentalmente, porque los espacios, los tiempos, los roles están absolutamente combinados y la carga mental es mucho más alta en este momento dada la pérdida de esos andamiajes. Esto es tan claro y estamos tan conscientes de esto, las personas profesionales que trabajan en salud y en salud mental, que internacionalmente y nacionalmente se habla de esta pandemia como una pandemia que ocurre y que acontece produciendo un trauma psicosocial. De hecho, desde el inicio, el Colegio de Profesionales en Psicología en Costa Rica y la Secretaría Técnica de Salud Mental activan algo que se llama un despacho de apoyo psicológico, que se trabaja a partir de voluntariados de personas profesionales en psicología que disponemos de nuestro tiempo para ayudar en la atención de llamadas telefónicas del 911 y del 1322. El presidente de nuestro colegio recientemente daba algunos datos y nos decía, ¿verdad?, que en estos periodos hemos tenido más de 900 llamadas por mes que evidencian realmente el impacto directo sobre nuestra salud mental, que es una dimensión de nuestra salud más integral. La mayoría de las llamadas son de mujeres porque tienen esta carga de cuidado y de triple jornada que hace que su tiempo en la familia durante esta pandemia esté totalmente desorganizado en función de la atención de un montón de nuevas necesidades que han surgido. Puede ser que tenga que ver específicamente con diferencias de socialización en la capacidad de las mujeres de darnos permiso de reconocernos vulnerables y por tanto buscamos ayuda, porque la masculinidad entendida desde la versión más hegemónica podría no acceder tan fácilmente a esa búsqueda de ayuda y esa aceptación de vulnerabilidad. Pero también es cierto que se ha identificado que hay una enorme presión del personal sanitario. Las personas que trabajan en salud tienen un enorme desgaste en este momento que se está cronificando. Ese ha sido un llamado el desgaste por empatía, por la fatiga por compasión. Es tanto el trabajo, es tanta la sobrecarga del trabajo, pero además es tanta la emoción que produce estar viendo constantemente la pérdida de la salud y de la vida de otras personas, que el personal que atiende en nuestros centros de salud sufre un desgaste adicional y esto también ha sido evidenciado en este servicio de apoyo psicológico. ¿Cuáles son los motivos de consulta? Y por eso es pertinente para la charla de hoy. Los problemas relacionales. El principal motivo de consulta de llamadas al 911 y al 1322 en estos meses han sido sobre problemas en la interacción de la dinámica de la familia. Y entendemos que en situaciones donde hay más estrés crónico, más ansiedad, hay más tendencia a la irritabilidad, hay más tendencia a la depresión, hay una menor regulación de las emociones. Nuestras emociones no logramos moderarles el volumen de la misma manera que antes y a veces nos sobrepasan en contextos en los que además ya existían problemas de comunicación, problemas de pareja, violencia doméstica. Estos problemas han aumentado muchísimo y existen muchas familias que en este momento sufren de un nivel de violencia intrafamiliar mucho mayor, con menor posibilidad de búsqueda de ayuda porque sus andamiajes
y los espacios en los que podían buscar ayuda se han limitado. Estas situaciones que son traumáticas nos brindan este tipo de sintomatologías: ansiedad, depresión, trastorno del sueño, menor regulación emocional. Y aunque son reacciones esperadas en un contexto de pandemia que produce trauma psicosocial, lo que necesitamos es empezar a hablar de esto en una charla como hoy y constantemente hablar de esto, porque es uno de los retos que vamos a tener que atender prontamente y por mucho tiempo después de esta pandemia. Las secuelas de este estrés crónico y de este trauma psicosocial son a largo plazo, aun y cuando eventualmente el COVID-19 pudiese estar bajo mejor control con tratamientos farmacológicos o con vacunas. De hecho, estas imágenes, que son imágenes de publicaciones internacionales, nos muestran esto que claramente también hemos identificado a nivel nacional. Hay una primera gran crisis, que es una crisis de salud, una crisis asociada a la mortalidad, a procurar preservar nuestras vidas cuando enfermamos con COVID-19 y la morbilidad que esto implica. Pero hay una segunda gran crisis que en este país está claramente presente ya con conciencia para nosotros, que es la crisis económica. Y la tercera gran crisis que seguimos atendiendo, que se ha instalado y va a continuar a largo plazo, es una crisis de salud mental. Algunos teóricos han planteado, quienes están estudiando este fenómeno en el mundo, que estas olas de salud tienen también que ver con una recuperación post-COVID, que cada vez sabemos más sobre las secuelas que el COVID-19 deja en aquellas personas que le han padecido y que tardan en el tiempo en poder estabilizarse, y algunas de ellas todavía no se conocerán hasta muchos años después cuáles son sus efectos a largo plazo. Pero también hay un impacto sobre todas las condiciones crónicas de salud integral, incluyendo salud mental, que no están pudiendo ser atendidas en este momento como venían siendo atendidas en el pasado. Por lo que esta ola de pandemia de salud mental es una que se nos ha planteado como un reto inminente. ¿Qué se trabaja? Estamos intentando trabajar en prevención de este trauma psicológico o psicosocial, en la reafirmación de la salud integral desde el tema de la salud física hasta la salud mental, en intentar promover una sensación de seguridad. ¿En qué? En los tipos de conductas que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras dentro de nuestra familia en esta combinación de roles para educarnos de tal manera que podamos prevenir este contagio? Y eso brinda una sensación de seguridad trabajando en comportamientos y en conductas, restableciendo sistemas de soporte y de apoyo. Tan pronto se ha podido, se han instalado formas de volver a reactivar esos andamiajes. La escuela, en casa, las comunicaciones de maestras y maestros que no son para avanzar en contenidos curriculares, y que el MEP mismo ha dicho, el contenido curricular se podrá recuperar en un año o en 2 años. Pero es fundamental saber cómo están nuestras familias, cómo están nuestros niños, cómo se sienten ellos y ellas en casa, cómo se da el aprendizaje de lo cotidiano en las responsabilidades cotidianas. Este trabajo con familias y con personas cuidadoras resulta fundamental, y eventualmente avanzaremos en otras fases de trabajo frente a esta pandemia. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para ir cerrando este espacio inicial de conversación? Primero, no dudemos en reconocernos protagonistas. Es fundamental que nosotros y nosotras estemos viviendo en familias unipersonales, que nos sentimos aisladas o solas, o estemos viviendo con un núcleo mucho más amplio en un espacio reducido. Reconozcamos que estamos siendo protagonistas, que lo hemos hecho bien en los últimos meses. Las familias, incluidas las personas adultas mayores y todas las personas menores de edad, están afrontando esto y lo están haciendo de una forma activa y protagónica. Han sobrevivido, hemos buscado opciones, nos hemos informado, hemos intentado adaptarnos, estamos ayudándonos entre nosotros y ayudándonos a otros tantos como podemos. Resolvemos las situaciones que se presentan, reinventamos nuestros espacios y transformamos. No había escritorio en la casa, la mesa del comedor es escritorio para tres, es oficina, es comedor, y es a donde además el único lugar donde conversamos y nos encontramos, y reinventamos actuando constantemente un rol de protagonistas. Y esta es una recomendación fundamental. Día tras día, semana a semana, poder vernos unos a otros, vernos al espejo si estamos en soledad y decir: hoy lo logré, hoy afronté este día,
Hoy afronté esta pandemia, hoy este fue nuestro logro familiar, porque el reconocernos protagonistas nos brinda una sensación de mayor dominio sobre esta situación y también sobre los comportamientos y las conductas que nos ayudan para tener una mejor salud mental y también una mejor prevención y una mejor protección en esta situación. Una segunda recomendación es reconocer la función que cumple nuestra emoción, como decíamos antes, y para eso hay que darle cabida, hay que darle lugar, hay que darle un espacio a la emoción. ¿Qué emociones surgen? Predominantemente emociones que nos incomodan. Malestar, ansiedad, tristeza, nos enojamos más, que le llamamos irritabilidad, frustración. Pero están cumpliendo una función. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, hay algo que está mal, necesitamos cuidarnos mejor. Y podríamos, al darle cabida, suavizar su intensidad y buscar una manera de autocuidado. Decir está todo bien con unas enormes ganas de llorar produce más ambigüedad y más ansiedad. Si en mi familia, en los roles múltiples, yo estoy trabajando, cocinando, intentando hacer de maestra o de maestro para 2 o 3 niños simultáneamente, cuidando a una persona mayor o persona con discapacidad, el intento de decir está todo bien, sigamos adelante con unas enormes ganas de llorar y reacciones fisiológicas solo produce más ansiedad en el sistema. Y se vale buscar espacios y momentos para parar y expresar esa tristeza, expresar esa preocupación, expresar esa frustración y decir, yo también me siento así y no tengo ni la menor idea de cómo sobrellevarlo hoy. Pero aquí estoy y aquí voy a seguir. Y juntos y juntas, darle cabida a la emoción le permite cumplir su función, que es buscar autocuidado, buscar una manera de manejarlo y que la emoción no escale. Paramos, liberamos, dejamos salir, expresamos la emoción, redirigimos la atención y lo volvemos a intentar. En esto es importantísimo identificar los aliados en el cuidado cotidiano. Y de este autocuidado no nos estamos refiriendo al autocuidado idealizado, ¿verdad? De salir a caminar al parque, porque claramente no podemos, hay una restricción para ello. De reunirnos en un espacio para conversar con amistades o vecinos, hay una restricción para ello. Estamos hablando del autocuidado que tiene que ver con la sobrevivencia, con darnos resguardo y contención emocional en esta maratón. ¿A quién nos referimos? Pues sí a personas que están en ese núcleo de convivencia o bien personas que podemos acceder por teléfono o por espacios virtuales. Distracciones en el día. En un día en donde hay mucha sobrecarga y mucha escalada de emoción, necesitamos identificar nuestra distracción. Y en algún otro espacio yo conversaba también con personas mayores que me decían, estoy bajo el cuidado de otra persona en este momento, ya no tengo tiempo para tejer, por ejemplo. Bueno, tal vez no hay tiempo para tejer durante media hora o una hora, pero con solo acomodar las lanas y acomodar las revistas de las puntadas que tengo durante 5 minutos, me distrae y como que me da paz. Ese es un excelente ejemplo de distracción y de autocuidado en un momento tan restringido de nuestros andamiajes. Salir al jardín, ver el cielo, escuchar música, acariciar una mascota, tener una mascota brinda contención emocional en muchos casos de familias unipersonales o de varias personas, los respiros, ver el sol, recibir el sol, intentar dormir mejor con mejor higiene del sueño o los espacios de espiritualidad son nuestros aliados en este momento en el cuidado cotidiano. Administrar el cuido, administrar el ritmo y administrar nuestra fatiga es fundamental en una maratón, porque en esta maratón la mayoría de familias no estamos teniendo relevos y es muy importante administrar el desgaste que estamos sufriendo durante estos meses y los que quedan por venir. Y finalmente también autoobservar nuestras señales de riesgo. Es muy importante autoobservarnos. Hemos descuidado nuestra apariencia personal, es una señal de riesgo. Nuestro rendimiento es un menor rendimiento, sentimos que estamos rindiendo mucho menos o estamos sobrerindiendo y estamos intentando generar tantas iniciativas que no nos alcanza el tiempo y que no nos sentimos efectivos o efectivas. Eso debemos observarlo porque es una señal de riesgo. Igual que la menor capacidad de afrontamiento. Es muy común que estemos recibiendo una serie de noticias, informaciones en las fuentes oficiales que nos demandan constantemente entender cómo es ahora la restricción, qué es lo que pasa ahora con las zonas diferentes, de colores diferentes,
Y estos dos ejemplos muy básicos nos pasan que en un momento dado no entendemos la información con claridad. Cambia todos los días. La sensación de amenazas se hace más intensa en algunos momentos y a veces tenemos dificultades para afrontar y para aprender. Tenemos que estar conscientes de ellos porque entonces necesitamos parar, disminuir nuestro nivel de estrés, darle cabida a la emoción para intentar enfrentarnos de nuevo a comprender esa información o esa tarea. Y por supuesto son señales de riesgo las dificultades en nuestras relaciones familiares, cuando la irritabilidad o la frustración no está teniendo un lugar de salida en un espacio de cuidado personal y entonces sale enfrente de la persona a la que amamos, a la que estamos cuidando, pero en la que terminamos depositando la irritabilidad que tiene que ver con un enojo que en este momento no es sobre su acción o sobre su conducta, sino sobre el entorno, sobre el país y sobre diferentes otros elementos externos. El trastorno del sueño es otro elemento esencial por observar y por valorar como una señal de riesgo, porque el sueño es fundamental para sostenernos en nuestra salud integral y nuestra salud mental. Y por supuesto, si estas señales de riesgo se presentan, debemos pedir ayuda. Y como les decía antes, hay un despacho de apoyo psicológico listo para brindar una primera ayuda frente a esta crisis o esta situación. En general, y ya para concluir, darnos permisos y pausas, reconocer el agotamiento también que ha implicado la virtualidad constante. Muchos de nuestros espacios se han transformado ahora en virtuales y la interacción y la comunicación emocional no es la misma en un espacio virtual. Nuestras clases y entornos de aprendizaje o de trabajo no son iguales en un entorno virtual y sabemos desde hace mucho más tiempo y el doctor Durán, el magíster Durán, Mario nos ayudará a ahondar en esto. Sabemos que la gran cantidad de estímulos simultáneos que tienen que ver con una fatiga atencional que producen nuestras pantallas no están teniendo una salida motora, no están posibilitadas de salir motoramente luego en el espacio de interacción en el afuera. Y esto tiene un costo. Esa virtualidad constante tiene un costo de agotamiento físico y mental. Tenemos que trabajar en tener expectativas mucho más realistas con nosotros y nosotras mismas y priorizar. Con flexibilidad, priorizar. Y este mensaje es un mensaje que puede sonar extraño, pero que para mí resulta fundamental. Estar mal está bien. Frente a una pandemia, frente a un momento de amenaza y estrés constante, estar mal está bien. Tenemos que poder darle lugar a esa angustia que es comprensible y que en este momento compartimos colectivamente. ¿Para qué? Para elaborarla, para contenerla, para buscar estrategias de autocuidado, porque vamos a continuar en esta maratón. Defender estos espacios para hablar, incluso espacios para el silencio personal también, y tener dominio siempre sobre lo más básico de nuestra rutina. Mantener higiene, intentar ver el sol, intentar sostener nuestra nutrición y nuestro sueño de la mejor manera posible. Y el mensaje final es el mensaje inicial. Es importante encontrar nuevas formas de sentirnos solidarios y solidarias. Frente a la sensación de soledad y de angustia o de pérdida de control, que muchos llamamos impotencia, solo la solidaridad, solo el tejido social, solo ese sentido más colectivo es lo que nos puede brindar contención y esperanza. Y allí es donde nos podemos sostener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por sus valiosos aportes. Ha sido todo un gusto escuchar sus apreciaciones y también agradecerles, ¿verdad?, por todas esas recomendaciones que usted nos ha dado. Es evidente que hay un gran peso, hay un desbalance en lo que son muchas de las actividades que se realizan, especialmente en el hogar, un gran peso que conllevan las mujeres y es importante, ¿verdad?, tomar notas sobre esto, como hombres, de actividad, de ese sacrificio y de una mejor convivencia que puedan llegar a realizar. Y al público también ofrecerles otra vez, ¿verdad?, el importante aporte que realizan estos canales de atención de diferentes, para poder atender diferentes problemas que se puedan presentar. También le agradecemos al público si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, que lo puedan hacer llegar a su derecha en la sección de preguntas y respuestas P y R. Por favor, escribir sus comentarios, preguntas y con gusto al final de la conferencia podemos atender
sus inquietudes. Seguidamente tendremos las palabras o la exposición de don Mario Durán. Mario nos hablará sobre el consumo de la pantalla y el incremento del uso de las TICs en el contexto actual. Algunas consideraciones para la salud mental. Mario es docente investigador de la Universidad de Estatal a Distancia, es coordinador de la maestría profesional en estudios de las adicciones, es cofundador del Supportive Immersion Institute y sus programas, y también es director clínico de New Summit Academy. Entonces, le damos la bienvenida y muchas gracias, Mario, por sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Salazar por la presentación anterior. Bueno, yo voy a retomar un poco el tema de cómo estamos afrontando la pandemia. Yo voy a referirme más que todo al incremento en el uso de las tecnologías y de la virtualidad y un poco las consecuencias que eso tiene para la salud. Y un tema que algunos le llaman el consumo de pantalla, ¿verdad? Que es como la forma de expresar o la tendencia que hay, digamos, de usar más el teléfono o los smart devices, ¿verdad? O las cosas smart, los tablets y ese tipo de cosas, a lo que nos ha llevado la pandemia. La OMS nos ha dado una definición de salud mental desde hace muchísimos años, tiene más de 100 años esta definición que está la OMS, que tiene que ver más que todo con la idea de bienestar, ¿verdad? Y lo hacen más que todo en función de los aspectos más mentales, afectivos y de conducta de la persona. Y habla más que todo como de estar en un funcionamiento óptimo, ¿verdad? De las posibilidades que tiene la persona a la hora de convivir, trabajar y recrearse. Evidentemente, si vemos esta definición, pues la pandemia y un poco lo que vimos con la exposición de la doctora Salazar, pues nuestra salud mental se ha visto un poco interrumpida, ¿verdad? Si se quiere. En Costa Rica tenemos un plan para la salud mental. Y en 2012 nosotros nos dimos la tarea de definir salud mental, como diríamos, a la tica. Y entonces se dieron pues, varias reuniones con profesionales que definieron salud mental para Costa Rica y eso ha marcado la pauta en los planes que se tiene para la nación. Y más que todo se le da énfasis a que a la salud mental es parte de la salud integral, obviamente. Y entonces, con esta definición, donde se le da más énfasis, digamos, igualmente al bienestar, pero también a la calidad de vida, ¿verdad? A cómo se siente la persona consigo misma, a la posibilidad de autonomía, de hacer cosas por sí misma, y de cómo responde hacia el afuera y hacia las demandas, digamos, que hay en los diferentes contextos familiares, comunitarios, académicos, laborales. Igual, si vemos esta definición y cómo nos ha impactado COVID-19, pues también hay como un atentado ahí hacia la salud mental, porque además nos habla un poco de cómo la salud mental tiene que ver como con cómo favorecería, digamos, las relaciones entre la familia y entre las personas con las que convivimos. Em, el, el tema, digamos, de la calidad de vida es, eh, es, es, es enfático, digamos, en lo que tiene que ver con que hay aspectos subjetivos de lo que es sentirse bien, ¿verdad? Y aspectos más objetivos de lo que es sentirse bien. Por ejemplo, en lo que habla de lo subjetivo, digamos, de lo que no se puede como medir, ¿verdad? Así como un aspecto más, por decirles, material, ¿verdad? Por ejemplo, algo como la intimidad o la expresión emocional o la percepción de seguridad es algo más subjetivo. Y los aspectos más objetivos tienen que ver más con las cosas que se pueden medir, ¿verdad? Como el bienestar material. Entonces, estamos en un momento donde si hay más desempleo, por ejemplo, donde la gente no se siente que puede salir de su casa, está coartada su libertad, ese tipo de cosas.
objetivamente, digamos, no hay una sensación de calidad de vida. Y subjetivamente también se afecta, ¿verdad? Entonces, aquí es como importante resaltar que hay una sensación tanto subjetiva y objetiva, digamos. Eh, hay que mencionar, digamos, que está más que probado, digamos, que los trastornos mentales están relacionados con la pobreza. O sea, en donde hay vulnerabilidad, donde hay mucha pobreza, también hay dificultades de salud, tanto física como mental, ya sea, por ejemplo, por desnutrición o ya sea por ejemplo, uso de sustancias o alcoholismo, y se vuelve como un ciclo vicioso. Y eso lo que demuestra, digamos, es que en situaciones como las actuales, donde se debilita, por ejemplo, la posibilidad de una familia de eh, acceder a un salario, por ejemplo, eso tiene implicaciones, digamos, también a nivel de salud mental. Em, ok. Y esto de la salud mental, digamos, también tiene que ver mucho con la forma en que se afronta, digamos, la realidad, ¿verdad? Cada uno tiene lo que llamaríamos un estilo de afrontamiento. En el Plan Nacional de Salud Mental se le da mucho énfasis a que la persona o las personas tienen capacidades que se les llaman también competencias, ¿verdad? Para afrontar la realidad. Estas competencias tienen que ver más que todo con el afrontamiento eficaz y el dominio del entorno, digamos, como qué hace uno para poder afrontar lo que está allá afuera. Y también, de alguna forma, lo que se llama la aspiración, digamos, son dos elementos o dos características de personas, podríamos llamar mentalmente sanas, o que se muestran interesadas por su entorno y participan en actividades motivadoras y buscan como su proyección, ¿verdad?, por medios personalmente significativos. ¿Y a qué voy con esto? Que en este momento nos hemos visto, por razones más que todo adaptativas, a buscar cómo afrontar la pandemia. Entonces, muchas de las personas, por ejemplo, que llaman a estas líneas de ayuda o que escuchamos en nuestra vida cotidiana, pues tienen que recurrir a ese tipo de competencias que muchas veces no están muy desarrolladas, y esto pues deja como en evidencia algunas de las carencias que todos de alguna forma manejamos, y algunos lo presentan más que otras. Entonces, el punto de lo que hoy les quería comentar es que de alguna forma la mayoría o una gran mayoría de la población se ha visto forzada por esta pandemia a utilizar estrategias de afrontamiento para adaptarse. Y un sector de la población, que no es toda la población, ha tenido que recurrir a la tecnología o a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, como parte de esas formas de adaptarse a lo que estamos viviendo. Niños, adultos mayores, hombres, mujeres, han recurrido a las tecnologías para adaptarse. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para que la información y la comunicación sea más eficiente, o al menos así están diseñadas. Esto ya antes de la pandemia todos conocíamos esto, ¿verdad? Todos las utilizábamos de alguna u otra manera, pero nuevamente, algún sector de la población, ¿verdad?, tenía mucho más acceso a este tipo de tecnologías. Una diferencia. Las TIC y el consumo de pantalla en tiempos de pandemia no es un asunto que afecta a todos y a todas, ¿verdad? Esto afecta cierto sector poblacional. Eh, Se marca una brecha tecnológica y socioeconómica. Marca una brecha generacional clara entre quienes nacieron en la era de los iPhone y de los
dispositivos smart, por ejemplo, y los que no. También evidencia las fortalezas y debilidades de los determinantes de la salud en el país que están atravesados por las TIC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, la gente que nació después del año 1995 se le llama la iGen, la generación Z, digamos, de gente que ya nació con un teléfono en la mano. Ya sabían o ya saben, digamos, lo que es eso. Antes de eso, esa generación no existía. Ahora también, cuando hablamos de consumo de pantalla, evidentemente para consumir pantalla hay que tener pantalla, ¿verdad? Y no todo el mundo puede tener pantallas o dispositivos. Entonces, lo que vamos a hablar es un asunto que de alguna manera marca varias cosas. ¿Verdad? Marca un problema ciertamente para ciertas personas, pero también marca un problema de acceso a la tecnología para otras. Entonces, hay algunas cosas que ya la investigación y los estudios científicos nos habían marcado sobre el uso de la tecnología y las pantallas, digamos, según desarrollos de diferentes momentos de la vida de la persona. Por ejemplo, desde inicios del año 2000, por ejemplo, ya habían estudios que sugerían que antes de los 18 meses de edad no había que darle a los bebés estimulación con nada que tuviera pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que antes de los 2 años se supone que no deberíamos darle a una criatura, ¿verdad? Una pantalla. Ahora, últimamente se argumenta que eso tenía que ver mucho con no solo el hecho de ponerlo frente a la pantalla, sino el contenido que había en las pantallas. El contenido ha cambiado. Entonces, hay algunas cosas muy selectivas que sí se pueden ver, digamos, antes de los 18 meses de edad, con algunos propósitos muy específicos. Pero digamos que no es recomendable, ¿verdad?, hacer eso. ¿Qué sabíamos bien antes de la pandemia? En edad escolar, antes de los 12 años, los niños no deberían estar en pantalla más de 2 horas al día, mucho menos consecutivamente, ¿verdad? O sea, esto es algo que se ha estudiado, y se ha probado y se ha tratado, inclusive la gente que construye y desarrolla tecnologías ha tratado de diferentes formas de ampliar eso para que los productos se consuman mucho más. Todavía no han logrado demostrar que no sea malo, por ejemplo, de alguna manera, que no sea nocivo, ¿verdad? Más de 2 horas en pantalla. ¿Qué son otras cosas que se han ido demostrando con estudios recientes? Por ejemplo, que los videojuegos están o son diseñados de tal forma que asemejan mucho los juegos de azar, que están hechos para que sobre todo la gente joven, los adolescentes, se queden como pegados, ¿verdad?, en el videojuego y no lo suelten. Están diseñados para eso. Igual que la pornografía en línea, ¿verdad? Está creada la pornografía y los videojuegos de tal manera que asemejan los efectos de las sustancias psicoactivas a nivel cerebral. Es decir, la forma en la que actúan modifica ciertas estructuras y vías en el cerebro que hace que la persona necesite tener más de lo mismo para tener resultados similares. Y por eso también se ha estudiado que en adolescentes se estima que es aproximadamente 3 horas al día de pantalla lo que debería tener, ¿verdad?, una persona joven. O sea, esto ya se sabía, esto ya se había estudiado, esto ya se había abordado. Ya había gente haciendo lobbying para que esto cambiara y no se ha podido cambiar, no se ha podido demostrar lo contrario. Y aún así, aunque se sabían estas cosas, cuando llegó la pandemia, ¿qué hemos visto? Yo trabajo mucho con adolescentes y familias, y yo lo que más escucho que
frustra a las familias es la cantidad de horas en pantalla que algunas escuelas insisten en poner a los niños. Los papás muy frustrados en que hacen eso, los niños que no aprenden, que se quejan y que no, ¿verdad? Entonces si sabíamos, ¿verdad? O si algunas investigaciones sugerían y algunos expertos conocen esto, pero tal vez no se había comunicado a quienes dictan las políticas educativas, ¿verdad? Llegó la pandemia y ahora estamos con escuelas que tienen a los niños y a las niñas hasta 6, 7 horas en pantalla, en edad escolar, ¿verdad? Eh, no tenemos directrices o políticas para apoyar, por ejemplo, a las madres. Las madres tienen la triple jornada que se habla ahora, ¿verdad? Que los niños están en casa, están en pantalla o les dejan trabajos. eh, el país no estaba listo para esto y entonces de alguna forma hay que resolver que el niño o la niña esté en casa y aprenda. Entonces también dejarlos en pantalla es como una forma cómoda o más factible que las cosas sucedan. Y el aislamiento, ¿verdad? También de alguna forma hace que los adolescentes usen las comunidades en línea o los videojuegos para socializar. Cada vez más durante la pandemia, como van pasando los meses, aumenta el tiempo en línea de los jóvenes, eh, no solo en el país, sino en el mundo. Em, Como les decía antes, para algún sector de la población, el afrontar la pandemia se convirtió en usar más tecnología, el teletrabajar, por ejemplo, quedarse en la casa estudiando. Eso no puede venir sin tener una rutina saludable y con flexibilidad para no crear más ansiedad en la familia. Pero eso nadie como que lo ha logrado comunicar de manera efectiva a las instituciones que nos mandan a trabajar a la casa o que mandan a los niños al hogar, ¿verdad? Sino que saturan más bien de trabajo, no se reconoce como estos hallazgos científicos y más bien generan todavía más estrés, ¿verdad? A nivel familiar. No hay preparación adecuada a nivel sistémico. Las escuelas, los lugares de trabajo, las políticas sociales, eh, la educación en el uso de las TIC es casi inexistente. Entonces, inclusive las universidades que no están listas para esto, se convierten en la universidad Zoom, ¿verdad? Y se vuelven horas y horas en Zoom. Inclusive se argumenta que existe el burnout de Zoom, ¿verdad? Por estar siempre en la pantalla, y no es lo mismo. No es lo mismo mediar la educación presencial que virtual. También la situación económica, el desempleo, la falta de contacto con los demás y con la naturaleza, agrava la situación, porque al estar más en contacto con la tecnología y la pantalla, y al no tener esos contactos con la naturaleza y la familia, eso agrava las condiciones, digamos, de salud mental, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En términos de determinantes de la salud. Hay un desbalance, ¿verdad? Un poco lo que la doctora Salazar mencionaba con el andamiaje. Entonces, hay que como que pensarlo un poco, ¿verdad? Los esfuerzos por detener la propagación de este virus ha alterado la vida familiar, ya lo hemos dejado más que claro. Los padres se quedan en la casa, los que tratan de ayudar a sus hijos con el aprendizaje en línea o con lo que le mandan al lugar, ¿verdad? Eso le genera más ansiedad, distanciamiento social, las cuarentenas. Eh, para los que pueden tener tecnología, la tecnología, las pantallas, para los niños y los jóvenes, de alguna manera se vuelven una opción, ¿verdad? Para lidiar con eso. Y entonces, ¿cuánto ha cambiado las reglas en el lugar? Si ya sabíamos que existían investigaciones científicas que comprobaban como para dónde tenía que ir el asunto, ¿qué pasa en pandemia? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se equilibra ahora la administración del uso de la tecnología para estas familias y este estrato de población que tiene acceso a la tecnología? Eso por un lado.
Por el otro, ¿qué pasa? Esta pandemia no afecta a todo el mundo por igual. No todo el mundo tiene acceso a las TIC, no todo el mundo tiene pantallas. ¿Verdad? O sea, hay una brecha que no es solo a nivel tecnológico, sino que es socioeconómico, es generacional, pasa por muchos lugares. Entonces hay un gran número de personas que al no tener acceso a la tecnología, también de alguna forma quedan por fuera, ¿verdad?, del acceso a esto. Y esto de alguna forma afecta, ¿verdad?, a este otro sector de la población y genera una brecha. Y de alguna forma, les pongo por ejemplo el ejemplo de en la Edad Media, lo que llamaban las enfermedades que le daban solo a los reyes, por ejemplo, como la gota, que le daba solo a la gente que podía comer carne. O sea, la gota era un problema para los que podían comer carne, para los demás no, aunque todos podían tener ese problema genético. Pero solo los que podían accesar a comer ciertas cosas desarrollaban esa enfermedad. Esto es parecido, ¿verdad? O sea, solo los que pueden acceder a tener tablets, Nintendo, computadora, teléfono, conexión a internet, con fibra óptica. O sea, cuando se conforma una serie de condiciones, también se conforma la posibilidad de desarrollar un problema de consumo de pantalla o de consumo inadecuado de TIC. También se da parecido al consumo de sustancias. Es cuando por ejemplo, la gente que consume cocaína, ¿verdad?, porque puede consumirla, o la gente que consume crack. Eh, en esto también sucede algo similar que lo vamos a ver adelante. Ya en 2018, por ejemplo, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades incluye una etiqueta, ¿verdad?, que se llama trastorno por videojuegos, ¿verdad? O sea, ya digamos, la Organización Mundial de la Salud consideró que era oportuno ponerle una etiqueta a la gente que se le pasaba la mano con los juegos. Y lo equipara casi al consumo problemático de sustancias psicoactivas. Esto ha sido muy debatido y tiene sus cosas. Ahora, el usuario problemático de las TIC es algo que también se ha estudiado. No existe en un manual de enfermedades. De hecho, es mejor que no exista así. Pero es un fenómeno. Podemos entenderlo como un fenómeno, ¿verdad? Porque eso sí se ve, y se ve mucho, y posiblemente ustedes conocen gente que por utilizar tecnología o por pasar mucho tiempo usando tecnología o algún tipo de TIC, descuida sus actividades cotidianas y se encuentra significativamente aislado y descuida muchas de sus actividades o su aspecto físico, su trabajo, etc. Eso pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha identificado entonces con las consecuencias del uso problemático de TIC? Se ha identificado que hay pérdida de tiempo por otras actividades, alteración de conducta, alteración del estado de ánimo, cambios en el ritmo del sueño, pérdida de control, aislamiento, se empobrecen las relaciones sociales, bajo rendimiento académico, hay conflictos familiares. Ya esto se viene estudiando desde 2012 hasta acá. Inclusive ya ahora con la pandemia, un último estudio ya señala cómo en pandemia, como que se exacerba todo esto con la gente que no sale de la casa y se queda en la pantalla, trabajando o jugando. Eso es como para demostrarles. En Costa Rica no hay un estudio así, pero en Estados Unidos y en el Reino Unido han estudiado cómo, por ejemplo, durante el mes de marzo, sobre todo con el uso de las tablets y los teléfonos, se duplicó, digamos, demuestra que niños entre 6 y 12 años pasaron al menos un 50% más tiempo frente a pantallas durante los brotes de COVID-19. Niños que pasaban antes 20 minutos, ahora están pasando hasta casi 35 minutos en una pantalla de tablet. Y otros pasaron de 10 minutos a 22 en el teléfono. Y en este estudio lo curioso es que muchas veces el mismo niño, la misma niña, o sea que súmele
los 34 más los 22 más los 10 más los 7, ya eso le va sumando pues, bastante tiempo en pantalla. Entonces, ¿qué les quería como contar un poco para que conocieran, para tenerlo como claro de ahora en adelante? Hay cosas que ya sabíamos y hay cosas que estamos conociendo ahora con lo del COVID-19. Se centra más la investigación en los dispositivos móviles, no tanto en la televisión, en las computadoras de escritorio. Eso es relativamente poco atractivo para pasar demasiadas horas ahí. Es más el dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo tiene. Eso es lo que le decía con respecto a la diferencia a nivel de estrato social o diferencias en el poder adquisitivo. Casi cualquier persona adquiere un celular y tiene una pantalla, ¿verdad? Y, si no, y aunque no pudiera, ve cómo se las ingenia para tenerlo. Entonces, el dispositivo ideal, digamos, para poder desarrollar tiempo en pantalla se convierte en ese. ¿Qué es lo que se estudia? La duración, cuánto dura en pantalla, el contenido que ve, si es durante la noche, que es el consumo de pantalla más problemático, el tipo de medios que usa, por ejemplo, no es lo mismo ver YouTube que ver TikTok, ¿verdad? Y la cantidad de dispositivos que tiene abiertos a la misma vez. Entonces, sobre la salud física, ustedes pueden imaginarse lo que pasa con el sedentarismo, es similar. Lo más problemático es la deficiencia en el sueño. La gente, y digamos, lo que más se ve es que al no dormir, o al reversar el horario, digamos, despierto durante la noche y duerme durante el día, ¿verdad? Eso incrementa factores de riesgo a nivel cardiovascular, hipertensión arterial, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes. Eh, a nivel psicológico, ¿verdad? Cuando se puede hacer estos estudios, ¿verdad? A nivel clínico o epidemiológico, lo que se encuentra más que todo es que igual la falta de sueño es como el principal problema. Ante la falta de sueño tienen otros problemas, ideación suicida, síntomas depresivos, eh, igual comportamientos relacionados con trastorno de déficit atencional, o inclusive por el uso excesivo de videojuegos, ¿verdad? Que alteran los receptores de dopamina y los días de recompensa. También se ven comportamientos similares a los del consumo de sustancias. Igual, a nivel neuropsicológico, el consumo excesivo de pantalla se ha demostrado que disminuye la capacidad de afrontamiento social e implica un comportamiento ansioso. Entonces, si ya de por sí estamos ansiosos por estar encerrados y estamos mucho tiempo en pantalla y jugando videojuegos o redes sociales, ¿verdad? Por demasiado tiempo, pues básicamente esa estrategia de afrontamiento más bien se convierte en un problema más que se desarrolla por estar haciendo eso. Y básicamente el abuso, ¿verdad?, de la pantalla y sobre todo los videojuegos violentos, cada vez más se comprueba cómo altera, digamos, el comportamiento sobre todo de los niños que son más susceptibles a ese tipo de cosas. Entonces, ya como que no hay, digamos, no se puede decir que no se sabe, ¿verdad? Esta información hay que segregarla, hay que darla a conocer, ¿verdad? Entonces, todos los que tengan acceso a TIC y a dispositivos inteligentes, es decir, usted está expuesto, ¿verdad? Estamos expuestos a usar adecuada y inadecuadamente la tecnología. Entonces, les voy a dar algunas cuestiones muy puntuales para que lo tomen en cuenta, sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Primero, se puede manejar. O sea, no podemos entrar en que si es bueno o malo. Yo lo que les diría es que también hay estudios que proponen que el balance se puede hacer y que es lo que se habría que buscar, ¿verdad? Entonces, en este momento, planifique rutinas, la suya y la de su hijo,
¿verdad? Busque balance. Mantener un estilo de vida saludable, dieta, dormir, hacer ejercicio, contacto social. No significa que el distanciamiento físico nos impida tener contacto emocional con los seres queridos. Hay que tener una estructura y ser flexible dentro de esa estructura. Si va a estar mucho tiempo en la casa, todos los miembros de la familia deberían tener un rol y una responsabilidad dentro del hogar para tener propósito. Evitar los dispositivos móviles al menos 30 minutos antes de dormir, si es posible 1 hora, 30 minutos si puede. Eso implica apartarse de redes sociales y videojuegos. Cuando los niños estén frente a pantallas, hay que saber qué están haciendo, qué ven, qué TIC están utilizando, qué contenidos ven, poner los controles parentales, ¿verdad? Son cosas que son importantes de tener a la mano. Si lo va a hacer, si lo vamos a hacer, pues use los contenidos que son menos tendientes a desarrollar un uso inadecuado. Es decir, las cosas como la televisión, ¿verdad? Cosas que pueden hacer en conjunto son preferibles a darle el dispositivo al niño solito, ¿verdad? Para que se entretenga. Hay otro tema importante aquí, que es lo de la educación virtual. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ya ha puesto varios estudios ahí que pueden buscar en internet. Ya ha demostrado de muchas formas cómo la educación virtual es más difícil para los niños y las niñas. Es decir, al no estar dándole a los niños la posibilidad de aprovechar la lección o lo que están enseñando, basado en sus tipos de inteligencia o en cómo aprende mejor, pues los limita mucho. Para poder hacer eso, pues tiene que tener docentes muy bien preparados, tecnologías muy especializadas, recursos TIC significativos para poder adaptar la educación virtual al estilo de aprendizaje de los estudiantes. En Costa Rica no hay eso, no existe aquí. Entonces, hay que como que pensarse bien qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que se ha comprobado con lo que hay ahora? Lo que podría tener este país, inclusive las escuelas privadas. 2 horas en línea. Eso es lo que hay que hacer, no más. Hay que insistir en 6, 7, no, eso no sirve. 2 horas en línea y después complementar con trabajo para la casa o con parte más, algo más complementario, digamos, para que los niños además puedan pues hacer cosas que respeten, digamos, su forma de aprender. En secundaria es parecido, son como 4 horas para secundaria y después eso se complementa con cosas que hacen en casa. Y lo que recomiendan es que si no se hace eso, se está sobrepasando la capacidad cognitiva de la persona. Es decir, llega un punto donde aunque los tenga ahí, ya no están haciendo nada productivo. El día académico entonces no es de 2 horas, eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo que los estudios dicen. O sea, se organiza de manera tal que el trabajo offline o cuando no están en línea tiene que calzar también para que mantenga al chico en una estructura de tiempo donde pueda aprender, donde pueda hacer cosas con sus manos, donde el docente que conoce al niño lo ponga a hacer trabajos, que respete cómo aprende el niño o la niña. Entonces busca balancear aprender y no generar más estrés ante la situación, más en pandemia. O sea, no hay que generar más estrés del que ya hay. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, se presume que quien puede desarrollar este problema es porque puede comprar tecnología, entrar en un sector poblacional con cierto poder adquisitivo. Lo que les decía antes es que hay una generación, esta generación que nace desde el 95, que le han llamado la generación Z o los Kaizen. Esta generación, tenga o no tenga poder adquisitivo para comprar tecnología, nació en una generación de tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que cuando
salió el iPhone 1, ya habían nacido, por ejemplo. Ya había dispositivos inteligentes cuando nacieron. Entonces, puedan o no puedan comprarlos, están rodeados de eso, están bombardeados de eso. Entonces, de alguna forma, pueden aspirar. Recuerden, les decía antes, hay un asunto de competencia y aspiración. Aspiran a cierta adquisición de tecnología. Entonces hay algo muy problemático aquí, porque, por ejemplo, yo podría venir y decir algo como, bueno, una buena recomendación sería acomode su propio espacio de trabajo. Pero el espacio de trabajo, muchos ni siquiera tienen espacio de trabajo. O podría decir, use más la computadora y no tanto el teléfono. Y algunos no tienen computadoras, ¿verdad? Entonces, algunas de estas cosas que usted va a encontrar en línea están llenas de privilegio, ¿verdad? Y es muy discriminatorio. Eh, Sobre todo porque lo que se ha demostrado, lo que se ha visto en los estudios es que la gran parte de la población lo que tiene es teléfono y ya. Unos ni siquiera tienen teléfono, ¿verdad? Entonces, el consumo de pantalla es, se vuelve un problema casi que de privilegio, ¿verdad? No solo para cierta población, sino para cierta generación. Algunas reflexiones, rápidamente, no sé cómo es de tiempo. Lo puse por escrito para que lo puedan leer ya precisamente por lo que les acabo de decir. Después como de 20 minutos ya todo el mundo pierde la capacidad de concentración y no todo el mundo me va a escuchar. Quiera, mejor lo puede leer también. Los padres y madres estamos tensos. No importa quién sea usted, no me puede decir que no está tenso en este momento de pandemia. Se tiene que supervisar a sus hijos en la casa, tiene sus responsabilidades típicas y ahora son atípicas y tiene esto, o sea, ya hay algo que usted no tenía antes. Hay conflictos nuevos, hay tensión, hay temor, usted no quiere contagiarse, ¿verdad? Hay dinámica familiar distinta. Eh, entonces, no hay, lo que les acabo de decir no es que se tiene que venir y hacerle así al control de las pantallas, es buscar el balance. O sea, las pantallas de pronto, o sea, no estoy diciendo que es lo peor que le puede pasar, sino que tiene que aprender a cómo usarlas, ¿verdad? Los niños les gusta, esto está diseñado para que les guste, entonces no es que no les va a gustar. Ciertamente es un aliciente y nos vemos tentados, digamos, a nada más darle el teléfono al chiquito o a la chiquita para que se calme y nos deje hacer nuestro trabajo. Las necesidades físicas y psicológicas de los jóvenes no han disminuido, han aumentado. Entonces, ¿qué es lo que les quisiera transmitir? Es importante que la gente duerma, que la gente pueda hacer tareas escolares y tener lectura y disfrute, pero ¿qué es el problema? O sea, es muy fácil decir duerma, es muy fácil decir vaya y haga tareas y disfrute. Cuando las escuelas no escuchan lo que los papás les quieren decir, cuando les siguen mandando 7 horas ¿verdad? De trabajo en línea, ese tipo de cosas. Entonces, hay que enfocarse en lo que usted puede controlar. Por ejemplo, las conexiones familiares y sociales. Eso usted puede controlarlo un poquito más, cómo hacerlo. Y ahí la pantalla le puede ayudar, ¿verdad? La actividad física. Se ocupa 1 metro cuadrado para hacer actividad física. La puede encontrarlo. Ocupa 7 minutos para hacer algo físico durante el día. Las tareas domésticas, hay que hacerlas. Viva en una casa pequeña, grande, mediana, y usted puede dividirse el trabajo. Usted lo puede controlar. Entonces, cosas de ese tipo, sí puede tratar como de buscar un poquito más de sentirse en control y tener esa seguridad de que usted puede hacer algo al respecto. Actividades de pantalla apropiadas para el desarrollo con moderación, sí pueden ser parte de un estilo de vida saludable y equilibrado. Sí lo pueden hacer. No, eso no significa que no. El entretenimiento en pantalla es atractivo, está hecho para que sea así. El problema es que hay que identificar si su hijo o su hija tiene la habilidad o la perspicacia o la disciplina para poner límites a su propio uso. La respuesta típica es no, inclusive los adultos no la tenemos a veces.
se entra a su red social preferida y no se da cuenta cuánto tiempo ha pasado. Entonces es importante que le ponga atención a eso, ¿verdad? Si sus hijos no saben o no les lleva ese autocontrol con los hábitos de pantalla, pues tiene que ayudarles. Eh, Sobre todo los chicos que tienen una capacidad más limitada en toma de decisiones. Eh, es importante que usted les ayude a hacer un horario, a hacer una rutina, que usted conozca qué son los juegos que está usando, qué redes sociales está utilizando, eh, entienda, por ejemplo, qué tipo de lenguaje usan en los juegos, si es de violencia, si hay mucho sexo, si usan drogas, si es un lenguaje estrés, si se basa en la agresión y la intimidación. Usted, como papá, mamá, tiene derecho a conocer eso que hacen sus hijos, ¿verdad? En línea. Y la responsabilidad. Como les decía, los videojuegos sobre todo, están diseñados, casi como que están diseñados los casinos, ¿verdad? Es el mismo sistema que tienen los casinos y las máquinas de casino. Es exactamente la misma gente la que los hace. Lo que pasa es que lo venden, ¿verdad? Como si fuera. Em, el, el tema también de la rutina estructurada es muy importante. Para tener flexibilidad hay que tener una rutina y una estructura y después se tiene flexibilidad. Si se tiene flexibilidad y después le pone una rutina, es contraproducente. Es mejor empezar así y después usted hace así. Si usted empieza flexible y después rígido, eso ocasiona muchos problemas en el lugar. Entonces es mejor acordar con sus hijos en familia cuál es la estructura y de ahí puede partir de la flexibilidad. La cantidad diaria adecuada de entretenimiento en pantalla es de acuerdo a la edad de la persona, ¿verdad? No todo el mundo ve lo mismo. O sea, los papás a veces tienden a poner, si quieren ver una cosa, ponen al hijo a verla con ellos y muchas veces no es adecuado, ¿verdad? Eso hay que tener como discernimiento. Igual, hay que participar a los niños y a los jóvenes de las decisiones sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Para no afrontar tanto conflicto. Ellos pueden aportar, digamos, ellos pueden proponer cómo quieren manejarlo. Eh, Esto es difícil, ¿verdad? Pero los papás también pueden dar el ejemplo y tener estándares para sí mismos. Algo tan sencillo como no llevar el teléfono a la mesa, ¿verdad? Cuando van a comer, cosas así. O dejar el teléfono cargando, y pues, si su trabajo lo permite, no tener el teléfono en el cuarto, sino que todos carguen su teléfono afuera de los cuartos. Todos apagan, ¿verdad?, los dispositivos antes de media hora o antes de dormir, ese tipo de cosas. Los adolescentes tienen la tendencia a necesitar más autonomía y los más pequeñitos ocupan una dirección más firme, ¿verdad? Eso es parte como de la edad y es algo que en la familia pueden ir trabajando y si encuentran dificultades ahí pueden pedir ayuda también. Eh, si van a estar ahí y saben que a sus hijos les gusta la pantalla, también pueden usar eso para juntarse, ¿verdad? Y hacer algo juntos, que les ayude como a conocer un poco los gustos que tienen diferentes miembros de la familia. Si usted sabe que ya le cuesta poner límites, ¿verdad? Si usted sabe que entre los padres no se ponen de acuerdo para eso, el tema de las pantallas y las cosas electrónicas requiere mucha coordinación entre los papás. Entonces, eso es algo que los papás deben manejar solos antes de ir a hablarlo con los hijos. Tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, los hijos van a darse cuenta que no están de acuerdo y van a pasarles un carro así en el medio porque saben que no están de acuerdo y van a salirse con la suya. Ponerse de acuerdo antes de ir a poner las reglas y los límites. Idealmente esta crisis debería fomentar la cohesión familiar y muchas veces no lo hace, ¿verdad? Más bien se ha convertido en un gran desafío para las familias por la falta de apoyo o de preparación que han tenido las instituciones para atender las necesidades de la población a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho.
de lo económico, del sistema educativo, ¿verdad? No, se quedan cortos en soluciones. Nadie estaba preparado para esto, pero no podemos quedarnos en eso, ¿verdad? Hay que hacer algo para no quedarse ahí, porque esto sigue, ¿verdad? Esto no para mañana y no hay vacuna, no hay, ¿verdad? O sea, todavía falta. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, ya hablamos varias cosas, pero hay que hablar de las eh, vicisitudes que tienen estos hábitos saludables en el uso de las TIC. ¿Verdad? Hay que, hay que admitir, ¿verdad? Y hay que hablarlo con los demás miembros de la familia acerca de la realidad mundial, de la interconexión, de las responsabilidades sobre la salud de la comunidad. O sea, todo esto siempre ha sido importante, pero como lo hemos visto, ahora se hace más importante y no podemos como olvidar ni hacernos de la vista gorda lo que ya sabíamos que nos ha dado la investigación, ¿verdad? Y ignorarlo. Y fomentar el autocuidado, o sea, conforme usted se informa más, ya puede tratar más del autocuidado, ¿verdad? Y eso ayuda mucho. Muchas gracias. Esto, es lo que tenía para ustedes y más bien el tema de preguntas lo podemos ahondar. Muchísimas gracias, Mario, por tus valiosos aportes y tu interesantísima presentación. Evidentemente, también es un tema muy, muy pertinente. Es claro, ¿verdad?, de que los niños casi que de nacen vienen predispuestos a agarrar un aparato que pareciera bastante simple, es algo cuadrado, pero ya para ellos es bastante llamativo y es bastante difícil, obviamente, lidiar con eso. Yo le decía a mi esposa inicialmente de que no le iba a dar un teléfono celular a mi hija hasta que cumpliera 18 años, pero él encontró uno viejillo, botado, y él lo agarró y él comienza ya a poner su música como si fuera el despertador y es parte, ¿verdad?, de lo que uno tiene que lidiar con esos límites. Pero en términos generales, Mónica y Mario, ¿cómo ustedes pensarían en realizar ese lidiaje o establecer una clara disciplina para poder conllevar, ¿verdad?, lo que es la ansiedad que provoca la pandemia? Porque ustedes han dado diferentes pautas para poderlo sopesar, el ejercicio físico, hablar con las personas que tenemos al lado, lo posible, inclusive acariciar las mascotas o las plantas, inclusive, ¿verdad? Uno que puede tener un jardincito, pero no todos lo pueden hacer. Pero una cosa, ¿verdad?, es lo que se permite y otra cosa es lo que puede llegar a ser. ¿Cómo dirían ustedes que podría, digamos, qué recomendaciones dirían ustedes que serían las más apropiadas para poder establecer una disciplina? Porque creo que es eso, ¿verdad? Una disciplina entre familias, lidiando con todo ese caos, con toda esa ansiedad que se nos viene encima. Mónica, tal vez. Yo también tal vez lo que quisiera es retomar una idea de Mario, ¿verdad? En general, nosotros ya teníamos unas estrategias para lidiar con el estrés o con la ansiedad. Algunas eran más o menos efectivas y ahora hemos tenido que poner a prueba nuevas. Pero Mario decía que había que darle como un nuevo lugar y buscar nuevas formas. Yo quisiera que no perdamos de vista que al buscar nuevas formas también tenemos que entender cuáles han sido nuestras mejores buenas prácticas o buenas experiencias previas. Por ejemplo, en el caso de menores de edad, niños y niñas, no hay una mejor estrategia para que ellos elaboren sus emociones que no sea el juego, ¿verdad? Entonces necesitan horas de juego, porque las emociones, los niños y las niñas las elaboran a través del juego, de actividades lúdicas, de su juego libre, y si bien no pueden quizás estar en el espacio de afuera, de un parque, de un play de su escuela, ¿verdad? En el recreo, etcétera, tienen la posibilidad de jugar en casa y brindar estructuradamente, tan importante como recibir el sol o bañarse y lavarse las manos, es darles el chance del juego a los niños y a las niñas, por ejemplo. Las personas adolescentes están elaborando de por sí muchos temas que tienen que ver con sus eh, recursos personales, su identidad, y también tenemos que aprender a ver
¿Cómo hacemos para negociar estos espacios de respeto de su espacio, de su privacidad, así como de la interacción con nosotros y nosotras? Pero todo esto para mí se resume en reconocer la función de la emoción, ¿verdad? En reconocer que si sí sentimos ansiedad en el momento, es que nos está diciendo algo, ¿verdad? Algo más allá de la situación claramente amenazante que implica una pandemia. Nos está diciendo que necesitamos buscar una estrategia de autocuidado. Y muchas veces sentimos que tenemos que ser, no sé si la palabra es fuertes, ¿verdad? Frente a los demás. Y entonces mostrarnos fuertes implica, según lo que hemos interiorizado, no mostrar nuestras emociones que nos producen malestar. Y entonces se vuelve muy ambigua la comunicación en casa, porque ya hay más estrés, ya hay mezclas de espacios y tiempos y roles, pero la ambigüedad implica decir que estamos bien. Yo realmente recomiendo y seguiré recomendando que se valga ese momento de decir que estar mal está bien, ¿verdad? Hoy me siento más irritada y no tiene que ver con vos, pero tiene que ver conmigo, con que hoy estoy estresada. Hoy tuve 3 reuniones en Zoom si estoy teletrabajando, salí a trabajar afuera y no encontré hoy de nuevo una oportunidad de trabajo. ¿Y dónde voy a poner yo eso? Lo voy a poner en casa, ¿verdad? Pero tengo que ponerlo en casa probablemente de una manera más sana para todo el sistema y es expresando esa emoción con más criterio de realidad, ¿verdad? Yo la mayor parte del tiempo no estaré frustrada o enojada con la persona que dispara una conducta o siento que me habla feo en casa. Estoy enojada con la situación y si yo lo puedo expresar, lo podemos manejar más en conjunto. Y yo realmente creo que darle espacio a esos momentos de emoción que pueden ser incluso cerrando la puerta y decir, necesito 2 minutos. Son solo 2 minutos. Prometo que no van a ser más de 2 minutos, pero necesito 2 minutos. Tengo que cerrar esta puerta. No siempre es compartiéndolo con otros, a veces es elaborándolo. Y en algún momento en otra charla también decíamos de que no puedes solucionarlo, pero hacer una llamada y decir, sé que no lo puedes solucionar, sé que no hay una solución en este momento, pero necesito decir que y soltar. ¿Ya? Sentir que no estamos solos y solas, sentir que hay redes solidarias y que nos podemos entender en este momento para mí es lo fundamental porque la ansiedad es una respuesta natural. No se va a ir, solo podemos manejarla mientras tanto. Muchísimas gracias, Mónica. Una sería que siempre es bueno como pensar en qué es lo que está como bajo mi control y qué no, ¿verdad? Así, como hacer ese chequeo personal, ¿verdad? Eso siempre funciona y quedarse como con lo que está conmigo y por lo general es muy poco lo que uno puede controlar, ¿verdad? Que está con uno mismo. Y la otra es, eso es como una recomendación como general, digamos, es que el tema del aislamiento y del distanciamiento, ¿verdad? Eso como que, así como el juego para los niños, como decía la doctora, es como ineludible como estrategia, ¿verdad? Para la humanidad, hacer comunidad es como lo que nos mantiene, ¿verdad? Con nuestro sentido de unidad. Entonces, inclusive, es una de las trampas que tienen algunas de las TIC, que es que generan esa sensación de comunidad. ¿Va? Es difícil, ¿verdad? Como muchas veces con los jóvenes pasa eso, que empiezan a jugar su videojuego y hacen una comunidad con chicos en Corea, en China, en Yugoslavia. Creen que esos son sus amigos y eso es su comunidad. Para ellos realmente lo son, ¿verdad? Ellos definen su comunidad en otros términos. Pero ahí hay como una lección realmente, o sea, ahí la gente que desarrolló esos videojuegos la tienen clara. Nosotros a veces lo olvidamos, sobre todo con esto de la pandemia. Sería bueno no perder de vista que uno podría mantener un poquito su comunidad de alguna forma, ya sea por medio yo veo que la gente usa mucho los grupos de WhatsApp y las llamadas ahora por Zoom y esas cosas para mantener su grupo social, mantener su comunidad. Hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? Que no solo es tecnológicamente, pero hacer comunidad por lo general eh, ayuda más a sobrellevar la carga.
Muchísimas gracias, Mario. Invitamos al público para que pueda realizar sus preguntas en el canal a la mano derecha en preguntas y respuestas y con mucho gusto se atenderán. Una de las dudas que han surgido es si la presentación va a estar grabada en algún medio. Entonces, para el público y también para las personas interesadas, la grabación va a estar en la página, o va a estar posteada en las páginas de Facebook de Canaro. Vamos a hacer también lo propio en las universidades para que también estén accesibles y ustedes pueden contactarnos, con mucho gusto se les puede brindar la grabación. Una pregunta también que nos ha llegado es, si se pudiese, tal vez don Mario, ¿cuánto podría afectar la radiación de las pantallas y celulares a la piel, la vista? ¿Ha habido algún estudio que pudiera cuantificarlo? Y bueno, usted ya lo aclaró un poco, pero tal vez mencionarlo, ¿cuánto es lo recomendable para una persona adulta joven pasar frente a una pantalla? Sí, de lo que hay más estudios, bueno, le contesto, son como 3 horas al día. En realidad para los adultos también. En caso de no poder hacerlo, la idea es cortarlo bastante para tener como recreos, digamos. De lo que hay más estudios es para la vista, digamos. Por ejemplo, las pantallas de las tablets y de los teléfonos son diferentes a las pantallas de las computadoras. Entonces, ese tipo de pantallas son más dañinas para los ojos, digamos, no están realmente hechas para verlas por mucho rato. Entonces, una de las investigaciones que siguieron ahora bien de China, digamos, es la cantidad de gente que ha ocupado anteojos nuevos, digamos, desde que empezó la pandemia, precisamente por la cantidad de horas que están pasando en pantalla. Por eso es que a todo el mundo están recetando antirreflejo y todas esas cosas, ¿verdad? Por los ojos. Por la piel no hay tanto estudio, digamos, para la piel, a menos que yo conozca. Eh, sí hay, eh, sí hay, por ejemplo, estudios más también para cuando la gente usa audífonos grandes, ¿verdad? Usar audífonos mucho rato, inclusive de este pequeñito, sí daña un poquito también el oído, ¿verdad? El ser humano no está hecho para tener cosas metidas en los orificios, ¿verdad? Las cavidades de la cara, digamos, de la nariz, los orejas. Entonces, eso también pues no es recomendable como pasar mucho tiempo con cosas. Muchísimas gracias, Miguel. Mario, Mónica, tenemos una consulta realiza, bueno, menciona de que, bueno, tal vez un comentario, pero tal vez alguna recomendación que menciona que la persona, mi hijo tiene 14 años, se siente frustrado porque yo le quito el celular a las 10:30 p.m., es bastante tarde, teniendo en cuenta que pasa casi todo el día con el celular comunicándose con sus amigos y hasta a veces a las 2 a 3 de la mañana. Eh, ¿Cómo lidiar sin perder la cordura con este tipo de situaciones, verdad? Pues creo que Mario puede también ahondar quizás mucho más en recomendaciones específicas. Cuando Mario ahora mencionaba los efectos que se han documentado efectivamente en visión, en audición, el tema de la sobrecarga, de la estimulación sensorial es muy documentada en los estudios neuropsicológicos. Y esa sobreestimulación sensorial que se mantiene en el tiempo cuando no tiene una salida motora, ¿verdad? El cerebro está hecho para atender estímulos y para que sus reacciones fisiológicas tengan una respuesta motora a esos estímulos. Las pantallas no nos permiten eso, no de la manera en la que nuestro cerebro lo necesita. Entonces esa sobreestimulación tiene efectos a corto y mediano plazo, no solo en términos de la fatiga,
sino también en términos del desgaste del tipo de respuestas, ¿verdad? Nuestras respuestas, sin darnos cuenta, son respuestas menos eficientes después de mucho tiempo de exposición. Lo mismo sucede cuando usamos estas pantallas en tiempos que no se asemejan a nuestro ritmo circadiano. Por ritmo circadiano es este proceso, ¿verdad? Me doy a entender en este proceso en el que cuando sale el sol despertamos, ¿verdad? Y cuando oscurece, nuestras respuestas fisiológicas están hechas para dormir, para descansar. De hecho, nuestros procesos hormonales, nuestros procesos de neurotransmisión, todos están hechos fisiológicamente de manera tal que en la noche se produzca un descanso que es reparador para todos los sistemas físicos y también todos los sistemas cognitivos y que nos ayuda en la regulación emocional. Entonces, yo también aquí lo que me haría es una pregunta fundamental, ¿verdad? Y es qué necesidad está cumpliendo, el- en este caso, el contacto y que se extiende hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Si es esta necesidad de conexión emocional y podría regularse en otros horarios, si es una necesidad de privacidad y solo puedo hablar a esa hora porque en otros horarios no todo el mundo está durmiendo y todo el mundo me escucha y no quiero que me escuchen, en cuyo caso deberíamos negociar entonces otros espacios de privacidad que me permitan tener a mí conversaciones más íntimas sin que tenga que ser en altas horas de la noche, más los horarios típicos que sí se podrían establecer y que las familias logran establecer después de procesos no poco complejos, sino bastante complejos de negociación, ¿verdad? Donde efectivamente los dispositivos quedan resguardados a ciertas horas, esto porque hay una posibilidad de permiso, de flexibilidad de uso con ciertos objetivos en otras horas y se va regulando poco a poco con negociaciones, pero sin perder de vista cuál es la necesidad, ¿verdad?, que se está cumpliendo. Y podría ser que el contacto de estas personas, ¿verdad?, más adolescentes con otras personas, tengamos que reconocer que es fundamental. Ahora, en horarios que sean más compatibles con una vida que se pueda sostener por varios meses de pandemia sin efectos sobre la salud. Y hasta esas horas de la noche no son respuestas saludables las que su cuerpo puede ejercer. Y aun y cuando no nos demos cuenta al inicio, por ejemplo, los niveles de cortisol sostenidos en el tiempo tienen un montón de efectos de desgaste de nuestra respuesta cognitiva. No rendimos igual, rendimos mucho peor con respuestas menos efectivas y menos eficientes a lo largo del tiempo cuando estamos haciendo reducción de nuestras horas de sueño, por ejemplo. Mario me parece que podría ahondar al respecto. Muchísimas gracias, Sí, Mario. yo le diría lo siguiente, partiendo de lo que dijo la doctora. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona que no duerme bien no puede funcionar igual durante el día, menos si lo ha hecho durante varios días. Pues con adolescentes uno puede montar la estrategia para evitar un choque ahí de poder, ¿verdad? Pues yo encuentro buenos resultados con una estrategia muy simple pero poderosa, digamos. Uno puede, los adolescentes además están estrenando el cerebro básicamente, ¿verdad?, para discutir, y en ese momento ellos creen que van a ganar una discusión, entonces hay que darles como ese espacio. Pues vea, por ejemplo, si usted le hace una negociación con un adolescente, usted le puede decir, bueno, vea, es como un semáforo, ¿verdad? Entonces, los comportamientos verdes, en verde, hay que definirlos. O sea, si usted vive en lo verde, quiere decir que usted hace ejercicio, usted va a la escuela, saca notas decentes, se esfuerza, cumple con su trabajo en la casa, se levanta a tal hora, hace ejercicio. Entonces, usted hace una lista con categorías, digamos, a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico, a nivel físico, a nivel de nutrición, a nivel... Entonces, usted pone a ese adolescente a que le haga una lista de cómo él va a vivir de manera saludable y balanceada. Y ahí incluye inclusive tener su vida privada, como decía ella, ¿verdad? Y rendir de manera aceptable para su edad. En amarillo es cómo se ve cuando empieza a disminuir su capacidad de rendimiento. Pues falto a la escuela, me levanto tarde, no cumplo con esto, bla, 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 bla. Y en rojo, ¿cómo se ve en rojo? Pues no me levanté, falté al día, no presenté la tarea, le contesté feo a la mamá, ¿verdad? Escribe como esa, así, ¿verdad? Muy práctico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que científicamente todo eso que dijo la doctora, ¿verdad? Entonces, para que el niño, el adolescente, no pelee con usted, básicamente, él le dice, bueno, si usted está en verde, aquí está su teléfono.
y lo tiene de tal hora a tal hora y le pago tanto por semana por internet. Pero si usted pasa a amarillo, usted voluntariamente va a entregar el teléfono y lo va a dejar aquí, ¿verdad? Y si está en rojo, pues no usa el teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el teléfono es lo que más lo motiva. A quitarle el teléfono es el error. El truco es que él lo entregue, porque es lo que más lo motiva, ¿verdad? Y que usted no pelee con él. Entonces, si usted lo lleva como a ese lugar, entonces él va a decir, bueno, me voy a esforzar por vivir en verde para tener lo que yo más quiero, que es la conexión con mis amigos. Y se hace por medio de esta pantallita, ¿verdad? Entonces así no pelea y así o sea, el problema no es el teléfono, el problema es que no viva sanamente y que no duerma y que se le trastorne todo eso que hablaba la doctora, ¿verdad? Entonces, una manera práctica de hacer eso es hacer esa negociación y esto va además fomentar conversación, cercanía, intimidad, que le converse, que le hable de por qué ocupa, ¿verdad? Estar con sus amigos y esas cosas. Entonces, así como a grandes rasgos, ¿verdad? Más o menos así. Sería un poco más que eso, pero así. Todas estas cosas que hemos hablado de los datos, digamos, de lo que se sabe, hay formas prácticas de llevarlo como a ayudarle a las personas, a las familias, a que lo practiquen, digamos, en sus hogares, para que tengan resultados concretos, ¿verdad? Que se traduzcan en vidas más sanas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Estas cosas, llevar eso a lo práctico. Muchísimas gracias, Mario. Una pregunta tenemos de público menciona, los profesores universitarios han tenido que atender muchas de las situaciones que se han presentado con estudiantes con ideación suicida, frustración, etcétera. ¿Cuál sería la recomendación para los académicos para poder abordar esa situación? Tal vez en el contexto de que los profesores no somos especialistas, ¿verdad? A diferencia de ustedes dos, pero ¿verdad? Para todos los demás profesores, ¿cómo se podría llegar a lidiar con este tipo de situaciones? ¿No? Es una pregunta muy importante porque cuando usábamos esta metáfora de los andamios, yo creo que quizás siempre supimos, pero no sé si lo dimensionábamos realmente, qué tan importante es el espacio de contención que brinda el espacio educativo, ya sea en la escuela, kinder, escuela, colegio y o universidad. Nuestros estudiantes tienen un espacio de desarrollo de su identidad, de su proyecto de vida, un espacio de salud y de crecimiento en nuestra universidad, en este caso en ajuste con la pregunta, que han perdido y que esta forma de conectarse con nosotros y nosotras no necesariamente significa para ellos y ellas el mismo espacio de contención, porque algunas veces, ¿verdad? Como bien lo decía Mario en algún momento, vamos a tener que entrenar qué significa mediar la educación por tecnologías, qué significa trasladar en muchas universidades en las que nuestros programas eran programas para ser impartidos presencialmente, trasladarlo a las formas más virtuales o asincrónicas en muchos casos, y cómo acompañar a estos estudiantes y a estas estudiantes porque la formación universitaria es una formación humanista en nuestras universidades y no tiene que ver solamente con el contenido de aquel currículum que estamos desarrollando para ellos en cuando, ¿verdad? Cuando estamos dando clases o cuando están en un curso. Tiene que ver con su formación como profesionales conscientes, críticos, receptivos, sensibles. Y eso empieza por nosotros, ¿verdad? Que nos ha movilizado como docentes. ¿Cuál es nuestro rol como docente en estos cursos durante esta pandemia? Y probablemente implique flexibilidad de nosotros como docentes también, que no quiere decir que no nos asuste. Por supuesto, si no tenemos esta preparación o no somos profesionales de la salud o, ¿verdad? Tenemos alguna formación previa en atención en crisis, por supuesto que el mensaje inesperado cuando esperamos que se aborden contenidos en las comunicaciones y lo que se aborda es una emoción y nos dicen, ¿verdad? Estoy triste, ya no tengo ganas de vivir, tengo ganas de suicidarme, por ejemplo. Es un mensaje que, vamos a decir en primer lugar, por supuesto, tenemos derecho de que nos impacte, de que nos asuste como personas, pero sí tenemos que escucharlo.
Y hay muchas pautas y existen en este momento muchos recursos sobre cómo abordar estas ideaciones o manifestaciones suicidas cuando se comunican. Por favor, nunca jamás dejemos pasar una de esas comunicaciones y refirámoslos a nuestras personas a cargo en nuestras universidades. Hay espacios para eso en todas nuestras universidades, hay espacios para esto en el MEP en general, en la educación pública y privada. Hay espacios para poder referir este tipo de casos. Y como decíamos, el despacho de apoyo psicológico que instala el Colegio de Profesionales en Psicología con el 911, con la Secretaría Técnica de Salud Mental y 911, está disponible. Nunca desatendamos una de estas comunicaciones porque también tiene que ver con esa posibilidad de escuchar y referir. Nos asusta, vamos a reconocer que puede asustarnos y que aún así no tenemos quizás los mejores recursos para manejar esta situación, pero sí para poder referirla y para poder abordarla. Incluso con esta pregunta recuerdo que el MEP, por ejemplo, también abrió otro número, pero este era sí era un número como más largo. En este momento no tendría como que ubicarlo en internet, pero era una línea que se llamaba Aquí estoy y justamente es para estudiantes y familias que también estén atravesando crisis y se da apoyo psicológico en crisis. Entonces, tal vez lo importante aquí es reconocer que va a pasar. Es probable que la mayor manifestación emocional de sobrecarga, de desgaste, de ansiedad, de trauma psicosocial, la empecemos a ver nosotros en nuestras personas estudiantes con quienes estamos trabajando, lidiando, aprendiendo, construyendo proyectos educativos. Si sabemos qué va a pasar, tengamos a mano estos recursos, tengámoslos muy anotados, tomémonos el tiempo de ir teniendo una especie de termómetro emocional, de preguntar cada tanto cómo estamos, quién ha faltado a 3 clases de forma consistente, quién tendía a entregar sus trabajos y ya no está. Esto demanda más de nosotros como docentes y yo como docente lo tengo clarísimo, demanda muchísimo más de un involucramiento y una contención, pero en este momento país nuestros estudiantes lo necesitan. Muchísimas gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta que nos indica, ¿cómo se hace para alimentar la salud mental en adultos mayores que ya no pueden salir y se sienten encerrados? Tal vez, Mónica, si pudiera hacer asunto. No sé si Mario también quisiera añadir ahora algo, pero yo aquí voy a reconocer 2 cosas. Las personas mayores tienen más de 60, 65 años en el país, digamos pueden tener 80 años, tienen 60 y 80 años de experiencias, de pérdidas y afrontamiento de pérdidas, de duelos y afrontamiento de duelos, de planes que hicieron y de repente la vida cerró las puertas y tuvieron que cambiar de plan. Probablemente en algún momento perdieron su trabajo, perdieron una pareja, perdieron colegas, amigos, amistades, familiares. Son personas que tienen en su historia de vida muchísimos recursos de afrontamiento y tenemos que poder reconocerlos, encontrarlos, validarles a las personas mayores sus herramientas para afrontar, porque en muchos casos tienen mejor perspectiva que otras poblaciones de edad media que estamos saturados y saturadas, trabajando, intentando dividirnos entre el cuidado, el trabajo, las jornadas, el hogar, y tienen más perspectiva de lo esencial, de los recursos que hay que retomar. Ahora, es verdad que si convivieron a lo largo de su vida con enfermedades crónicas, pueden tener algunas condiciones de enfermedad que en este momento les hacen personas más con condiciones de más riesgo, más vulnerables. Y por tanto, las recomendaciones han sido que se encuentren más distantes físicamente y más intentos de confinarse en espacios cerrados. Yo lo que más he intentado trabajar con personas mayores justamente es este reconocimiento de sus estrategias de afrontamiento previas y que como familia nosotros les demos ese rol y ese lugar, porque probablemente tienen tantas o más herramientas y recursos como nosotros para ayudarnos a entender cómo lidiar en esta época crítica, porque no es la primera crisis que afrontan, puede ser una crisis bastante nueva, pero no es la primera crisis que afrontan y pueden tener desarrollos de herramientas más creativas y más sanas de las que nosotros hemos podido visualizar. Sí es verdad que si estas personas mayores tenían deterioro cognitivo antes de esta pandemia, ese deterioro cognitivo probablemente o sea, el ritmo de progresión se ha acelerado, probablemente ha aumentado porque justamente al perder los andamiajes se pierde funcionalidad.
y probablemente tengamos que hacer una labor adicional de compensación, compensar sus mayores olvidos o su mayor deterioro y progresión con más estructura que nosotros tenemos que brindar en horarios, en actividad física, como decía Mario, que puede ser dentro de casa, pero que son estos movimientos que necesitamos hacer, en acercarnos a la ventana y sí ver el sol, en salir a la acera cuando no venga nadie y poder recibir un poquito de sol o en el patio o en el jardín o en el pedacito que tengamos donde llegue sol, poder estructurar diariamente como momentos donde la rutina se sostenga y donde especialmente haya conversación. Aquí hay un truco muy sencillo, pero es muy importante y valida nuestra identidad siempre. Es una estrategia narrativa. Las personas mayores con deterioro cognitivo, ¿verdad? Tienden a contar eventos del pasado personal, se llaman reminiscencias, ¿verdad? Demos espacio para esas conversaciones, porque valida en activo su rol en la familia, su aporte familiar, su aporte en su historia de desarrollo para construir la familia que tenemos. Démonos espacio para que nuestra identidad pueda seguir creciendo aún en esas condiciones, incluso de confinamiento y de deterioro cognitivo. Esto tiene que ver como con la idea de validar a la otra persona como persona que es y no asumir que nosotros tenemos que cuidarles de manera tal que somos nosotros quienes establecemos todas las pautas, ¿verdad? Lo dijimos con las personas adolescentes, con los niños, intentemos crear momentos de negociación para validar lo que unos y otros sentimos y queremos dentro de lo posible en este restringido momento. Muchísimas gracias, Mónica. Mario, ¿le gustaría aportar algo? El micrófono de Mario. Ahí, ok. Sí, el tema de la estructura y de la predictabilidad, digamos, con las personas mayores de edad, creo que esa parte funciona muy bien. Cuando, cuando se les da como un papel, digamos, eso lo, lo valora todo miembro de la familia, pero tener un rol, tener una responsabilidad, validarles, digamos, como su función, por lo general, ya eso como que es como el motor, digamos, ¿verdad? Como que lo lleva. Y eso de tener rutina y predictibilidad ayuda como a que haya, como que se mantenga mejor la persona, ¿verdad? Eh, por lo demás, estoy de acuerdo con lo que dijo Mónica. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Mónica. En este punto me gustaría otra vez agradecerles mucho su participación, por todo el tiempo que se han tomado dando estas recomendaciones. Estoy seguro que muchos y todos los clientes nos podemos identificar muy fácilmente, ¿verdad?, con la cotidianidad de los eventos que se puedan surgir y que muchas veces también tienden a provocar situaciones de estrés bueno, ya podemos saber un poquito más, ¿verdad?, de cómo lidiarlas. No es fácil, ¿verdad? Cada situación es a veces especial y muchas veces cuando llega lo último que uno se acuerda es de los consejos o lo que uno leyó, de que tiene que resolver el asunto, pero sí, momentos de calma, ¿verdad? Y momentos de pausa son muy importantes y valiosos. Y muchas gracias otra vez a ustedes por ese tiempo y sus aportaciones. Y muchas veces, y otra vez también agradecerles al público que nos ha escuchado, atenderlos, para atenderlos. Y más que todo por eso lo hicimos para ustedes, ¿verdad? Este esfuerzo para poder llevar esta oportunidad de desahogo, tal vez, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y yo creo que también es importante mencionarles que tienen todo el apoyo, ¿verdad? Obviamente ya Mónica, Mario han explicado los canales que ustedes pueden usar, cualquier atención que surgiera. Y de mi parte, todo el agradecimiento posible. Y no sé si tienen algunas palabras finales, Mónica y Mario. Adelante, Mario. Muchísimas gracias a CONARE por la invitación.
Ciertamente los espacios son bien importantes para poder mantener un buen diálogo ahí social sobre los temas. Varia gente me escribió en privado, no les puedo contestar las preguntas en privado, me van a disculpar, ahí les puse mi correo electrónico por cualquier cosa, pero les agradezco mucho el interés y yo sé que son temas complicados, el alcoholismo, el asunto de las sustancias en estos tiempos, y cualquier cosa les dejé mi correo por cualquier circunstancia, para no dejarlos sin responder. Muchísimas gracias a Mónica, a Teodolito y a todos los que contribuyeron al montaje de esta actividad. Sí, muchísimas gracias también. Yo me sumo diciendo que quienes plantearon la visión sobre un 2020, ¿verdad? Como tema de salud mental en las universidades públicas, probablemente no pudiesen, ¿verdad? No habían podido anticipar qué tan importante iba a ser dedicarnos a trabajar en este tema. Y, y en ese sentido, decir que esto es una construcción colectiva, nuevamente, la única manera de lidiar con una amenaza como esta que estamos viviendo, una amenaza psicosocial tan grande como la que estamos viviendo, es sosteniéndonos en comunidad. Y la forma de ser solidarios y solidarias tendremos que volverla a inventar de nuevo. Yo les voy a dejar un ejemplo que yo misma me cuestiono y me pregunto, que tiene que ver con mis hijos, ¿verdad? Yo típicamente mostraba y enseñaba y modelaba conductas que tenían que ver con ayudarle a alguien a llevar su bolsa. Si algo se caía, juntar y dárselo. Saludar a las personas, a todas las personas que nos encontráramos en el camino. Ayudarle a una persona a cruzar la calle. Esas conductas solidarias tenemos que sostenerlas y tenemos que reencontrar una manera de sobrepasar este momento pandemia y en el momento en el que eso pueda volverse a instalar, trabajar muy fuerte desde antes por generar todas las plataformas que nos permitan instalar de nuevo solidaridad. Es la única manera de poder sostener esperanza en este contexto y es trabajando en la visión en común de que la salud mental, este año la salud mental de lo que se trata es de construir las plataformas para en cuanto el nivel de riesgo pase y los mecanismos de prevención puedan cambiar, que instalemos nuevas formas de solidaridad. Y las universidades públicas tenemos la labor, la hemos tenido siempre, somos universidades para Costa Rica, de Costa Rica, y estamos trabajando en ello. Y vamos a continuar formando estudiantes y personas profesionales que puedan seguir construyendo ese andamiaje, esa plataforma, ese tejido solidario para reparar las grandes secuelas que esta pandemia sí nos va a dejar. Y como Mario decía, yo también pues fui recibiendo allí algunas consultas que no pude contestar. Algunas otras personas que estos medios permiten como que lo contacten a uno, de repente han contactado también por Facebook, me llegaron unos mensajes y yo les agradezco muchísimo, quedamos en total disposición y agradecer este espacio que nos parece tan necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez agradecerles y también agradecerles a todas las personas que apoyaron en este evento, en todas las universidades, no solo CONARE, todas las universidades que lo conforman. Y como ustedes lo podrán haber visto, Mónica es de la UCR, Mario es de la UNED, sin embargo también trabaja en una empresa privada, Emerson, ¿verdad? De la UNED, Mónica, Alejandra, todos los colegas, muchas gracias. Obviamente todos aportamos por todo el aporte para poder llevarle este espacio y para que puedan, para poder brindarles a ustedes, ¿verdad? Al público, una oportunidad también de escuchar temas atención. Y otra vez, agradecerles todo el espacio y toda la atención y desearles muy buena noche y que estén muy bien en estos tiempos de pandemia. Muy buena noche.